Bueno, pues ya estamos aquí en la charla con Alex, regresando de la breve pausa que hicimos. Oye, Alex, pues estabas tocando ahí temas muy interesantes de lo que está haciendo tu productora, de cuáles son los proyectos a corto, mediano plazo, pero bueno, ya cerramos ese tema y yo te quería preguntar ya cuestiones un poco más personales, cabrón. Güey, no te Por espantes. favor. Como yo te dije al principio, yo perdí la dignidad, el orgullo, mi sentido de identidad. Entonces, pero eso ahí fue está. ya hace años, cabrón, ya Pero no no los he cuenta. vuelto a recuperar. No te has vuelto a recuperar. Ya después de 10 años ya no cuenta, cabrón. Ya es borrón y cuenta nueva. A mí también me pasó en alguna ocasión. Oye, Alex, ¿a quién admiras? Por ejemplo, en el ámbito que te estás desenvolviendo ahorita del cine y todo eso, ¿quiénes son así figuras icónicas que digas, actuales, Ajá. obviamente, que digas, puta, este cabrón sí está haciendo una labor o me gusta su trabajo, no sé, como productores, artistas, etcétera, ¿no? Bueno, alguien que es el primero es Edward James Olmos, ¿no? Con quien yo he trabajado, al quien yo considero mi maestro, mi mentor, ¿no? Y también por su, como le dicen acá, el body of work, ¿no? O sea, su cuerpo de películas, ¿no? Desde que hizo Alambrista, ¿no? De sus primeras películas como actor, hasta lo último. Yo estuve en El Americano con él, o sea, la coproduje con él y con su hijo Michael. Y él es la persona, como que yo digo, que realmente admiro más en todos los niveles, y con la que yo he tenido oportunidad de trabajar y de seguir trabajando con él, ¿no? Ahorita estamos haciendo un par de coproducciones interesantes con su compañía, con Olmos Productions. Y fíjate que porque yo ya soy mexicano-americano, ¿no? Ya tengo las dos nacionalidades y soy chicano en esencia, porque tengo la mitad de mi vida acá en Estados Unidos y la mitad en Jalapa, en México. Entonces yo ya entro dentro de esta demográfica, ¿no? Dentro de este universo. Entonces yo estoy con un pie en el mundo chicano, en el mundo mexicano-americano de Estados Unidos, en el mexicano, ¿no? Que es muy distinto, ¿eh? Son muy distintos. Son muy distintos. Ahorita también estoy trabajando con un escritor que yo siempre admiré mucho y que ahorita representamos, que es Bob Engels. Él escribió un par de películas con David Lynch, hizo Fire Walk With Me y Twin Peaks, y a través de un productor en Costa Rica lo conocí, nos volvimos muy amigos aquí. Ahorita tenemos un proyecto importante que estamos desarrollando, se llama Jade Code. A él también lo admiro mucho, y estoy hablando como de personas con las que trabajo, ¿no? Claro. En términos generales, ¿no? De obra, ¿no? Pues, o sea, mi cineasta favorito de todos los tiempos, pues es Fellini, ¿no? O sea, yo siento que es como el cineasta que realmente incorpora la filosofía con el cine, con la poesía, con la música, con la actuación, con todo. Y tú puedes ver su cine y puedes entender e interpretar al mundo a través nada más de sus películas, ¿no? Eso a mí se me hace que son los grandes cineastas. Ahí están Kurosawa, ahí está Spielberg, ¿no? Ahí están los grandes, pero el más grande es él. Entonces siempre hay una cuestión como aspiracional en la estética, ¿no? Oye, de la filmografía de Fellini, ¿cuál es tu favorita? El 8 y medio, ¿no? Otto y mezzo. Y es porque, fíjate, Fellini es realmente el único director que incorpora la visión femenina del mundo sin disminuirla. En una época en donde era raro, ¿no? Entonces, las mujeres se expresan, son quienes son, como los hombres, pero es un gran caos en donde están todos juntos. Y yo siento que viene mucho eso de la estética de la misma ciudad de Roma, ¿no? Y como Roma es una ciudad muy vieja, que tiene literalmente 2000 años o más,
hay mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría, hay mucha como experiencia, ¿no? Pues Y cuna ahorita hay de... un gran cineasta que es el heredero de Fellini, que es Sorrentino, que hizo La Grande Bellezza, y las dos series para Sky, HBO, sobre el Papa, ¿no? Que es el Papa joven y el nuevo Papa, con Jude Law y John Malkovich. Esa no la he visto, ¿eh? No, tienes que verla, tienes que verla. Ya nada más por el reparto está súper atractivo, ¿no? Como buenos muchachos católicos que somos, Ah, claro. ahí está, es sobre el Papa. Me extraña que nadie me haya dicho en la misa que voy cada domingo de esa película, pero bueno. Es una serie que está en HBO, ¿eh? Ok. Sí, pero tiene grandes, o sea, y Sorrentino también es un director romano, ¿no? Italiano. Obviamente también hablando de los cineastas mexicanos, a mí quien más me gusta de los tres es Cuarón, ¿no? Porque es muy ecléctico, ¿no? Se va de algo como Solo con tu pareja, a Tu mamá también, a Gravity, ¿no? A Roma, ¿no? Entonces hay como un gran abanico, ¿no? Hace rato que mencionabas, pues que estos directores, y también incluías a Emanuel Lubezki, que es Ajá. un gran fotógrafo, pues han abierto brecha con su trabajo en el mercado de Estados Unidos y han ganado Óscares, pero aparte haciendo cosas Sí. totalmente distintas, ¿no? Digo, no van por una línea Y fíjate que esa es la predecible, visión. ¿no? Hoy te estaba hablando de esta diferencia entre la estética chicana, mexicano-americana y cineastas mexicanos como Iñárritu, Cuarón y Del Toro, ¿no? Y los mexicanos somos más cosmopolitas, vemos más al mundo. Entonces, a Iñárritu no le cuesta trabajo hacer un western, ¿no? Como es The Revenant, que es un western, ¿no? Y a Cuarón no le cuesta trabajo hacer una película de ciencia ficción como es Gravity, ¿no? Porque tienen esta visión del cine universal. El cine chicano, el cine mexicano-americano, es más un cine de identidad, ¿no? De contar las historias mexicano-americanas para un poco para saber quiénes somos en Estados Unidos como latinos y cuál es nuestro lugar. Entonces son dos estéticas que luego chocan, ¿eh? O sea, no se compenetran. Y eso es algo que es importante como notarlo. Tal vez yo lo puedo ver porque yo estoy en los dos mundos, Exacto. ¿no? El americano, nuestra animación es una animación chicana, es mexicano-americana, porque tiene todos los artistas, toda la estética, también, o sea, todos los colores, o sea, es algo que fue, metimos en la película hasta Eric Estrada, ¿no? Sí, es lo que vi. Fíjate, Alex, que ayer estaba, Es un gran tipo, Eric Estrada, gran tipo. me imagino. O tenía en aquella época, pero yo creo que todavía lo tiene un Rolls Royce 1980 dorado, que lo compró cuando estaba en patrulla motorizada, me comentó, y todavía lo está manejando. ¿En serio? Y es súper chistoso, ¿no? Y accesible, ¿no? ¿Él es Y puertorriqueño? él es puertorriqueño, sí. Fíjate, Alex, que ayer que hicimos la primera parte de la charla, después con mis hijos estaba viendo, no me acuerdo si después o antes, y les comenté que iba a platicar contigo, Ajá, y vimos el tráiler del americano, ajá, y quedamos. O sea, en ese momento nada más vimos el tráiler, pero les dije, bueno, ajá. mi amigo Alejandro es productor o coproductor de esta película, y vieron el tráiler y les gustó, y entonces acordamos que vamos a ver la película completa. Ahorita creo que está en pantalla, ¿eh? ¿Ah, sí? En pantalla y en Amazon la encuentras. Ok. Pues Sí, me la voy a reventar mañana. sí, sí. Es muy divertido. Obviamente es para niños más pequeños, pero es como para toda la familia. Tiene un arte muy bonito. ¿Sí? Tiene un arte muy único. Fue un trabajo conjunto de artistas mexicanos de Puebla. En paz descanse el gran Natán Fuentes, que acaba de fallecer. Él estuvo a cargo de la animación, pero fue con Ricardo Arnáiz, que es el creador de todas las películas de las leyendas, ¿no? De la leyenda, La Llorona, todas las películas. La Nahuala, Sí, todas ellas que están en la serie
en las series de Netflix. Ujú, Ahorita va a estrenar otra película, fue con Ricardo, y se hizo todo este ensamble de actores mexicanos ujú, con mexicano-americanos. Entonces entró Eric Estrada, entró Cheech Marin, entró Edward James Olmos, ujú. entró Rico Rodríguez de Modern Family, y de México entró Alex Sintek, ¿no? Entró Héctor Suárez, que se Kate, acabó de morir. Héctor Suárez, yo conviví mucho con Héctor Suárez, también muy, muy, muy chistoso. sí, ¿verdad? Sí, un genio, ¿no? Sí, sí, cómo De no. todos los actores, o sea, muy profesional, un genio, un verdadero genio. Sí. Entonces, en esa película, y yo creo que con el tiempo, esa película se va a ver más, y se ha visto bastante, porque estuvo en Netflix, estuvo 3 años en Netflix. Y Kate del Castillo también, se te olvidó. Con Kate No hizo sé el por qué papel. insisto tanto en Kate del Castillo, pero... No, pues es excelente, y aparte hizo un trabajo, el papel de ella era Rayito, que es el colibrí, Ujú, y ella hizo la versión, tanto la mexicana como la americana, o sea, la versión en español la hizo ella, y la de inglés. No ujú. fue el caso de todos los actores. ¿No? ¿No todos No, hicieron el doblaje? no, no, no. Eric Ujú. Estrada no habla español. No me Entonces, digas, pero si él hizo una novela. sí, pero entonces yo me acuerdo que cuando grabamos su voz, sus Ujú, líneas en español, estaba teniendo problemas terribles, sí, y cómo nos reía, pero con él, ¿no? Porque él es claro, claro, claro. muy, muy, muy sencillo. Y Lisa Kudrow grabó su voz en español, ella hizo sus líneas. Yo me acuerdo que yo le Ah, ok. hablé y le dije, oye, Lisa, ¿puedes hacer tus líneas en español también? Porque sería Ujú, un éxito, no son tan complicadas. Y para mi sorpresa, sí, dijo que sí, y Ricardo la dirigió, ¿no? Entonces hubo esta confluencia, y aparte que tiene como productor a Phil Roman, ujú. que es uno de los animadores históricos. Él trabajó con Walt Disney en La Bella Durmiente, por ejemplo. Es así de Mm. grande ya el señor. Tiene 85 años, 86. Phil, y él fue productor de Los Simpson. Entonces y él es mexicano-americano también, y él Ujú, es de los productores ejecutivos. ok. Un caballero y uno de los animadores históricos, ¿no? de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Entonces es una película que tiene muchos elementos culturales, de música. O sea, tiene una canción de Alex Sintek, no tiene una canción de los Tucanes de Tijuana, tiene el score de Leoncio Larabón, ¿no? Ujú. Que es un músico rockero, pero también compositor clásico mexicano. Entonces hay muchas cosas muy bonitas, y todo el arte gráfico, todos los colores, pues son como muy Eso es lo mexicanos. que noté ayer, muy colorida. Sí, Oye, Alex, fíjate que yo o sea, cuando he visto tus publicaciones, porque te sigo en Facebook y ahí ajá. estamos Pobre de ti. No, 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 para nada. Ahí estamos al tanto de qué estamos haciendo cada quien. Y una de las cosas que he apreciado es que a pesar de que tú, por ejemplo, pues eres una persona exitosa ya en Estados Unidos, eres ciudadano también americano, y en cierta forma, pues como que te podría ya un poco, ya tienes tu vida hecha en Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo veo que estás muy pendiente de la situación social, de la situación política, de la situación económica en México, y que opinas, y participas activamente, ¿no? En las cuestiones de, de México. Este, este programa básicamente va de música y de conocer pues la parte profesional de la gente que entrevisto o con la que tengo oportunidad de charlar, pero particularmente en este caso, tú que estás en otro país, pero sí estás muy enterado y muy empapado y constantemente participando. ¿Cómo ves la situación política del país? El, Sin groserías, por favor. sí, no, o sea, hay varios niveles, ¿no? Ujú, Y yo siento que vivimos en un mundo ya realmente globalizado, ujú, en donde las fronteras existen, pero no existen tanto como existían cuando tú y yo éramos más jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes, exactamente. Bien dicho. más jóvenes. Eh, entonces, está todo muy interrelacionado.
el hecho de tener una doble nacionalidad te obliga lealtad a ambas patrias, responsabilidad con ambas patrias, ¿no? Y uno, fíjate, lo que yo he aprendido, Samuel, es que uno también funge como un diplomático involuntario o circunstancial entre ambos países, porque uno presta el servicio de aclarar o interpretar ciertas cosas, y eso yo te lo digo en mi trabajo como productor, como manager, ¿no? Claro. En donde muchas veces a mí, gentes de estudios acá en Estados Unidos, me dicen, bueno, ¿cómo vamos a entrar a México? ¿Cómo se negocia esto? ¿Cómo se establece una corporación en México? ¿Quiénes son? O sea, y eso yo lingüísticamente y culturalmente lo traduzco, ¿no? Y yo digo, yo soy mexicano, yo puedo fungir, o sea, puedo negociar todo esto como ciudadano, y viceversa, ¿no? En el sentido de con gente mexicana o latinoamericana. Entonces digo, bueno, estamos también en esto, yo entiendo, y fíjate, yo entiendo y me gusta, y soy un apasionado de la literatura americana y de la literatura mexicana, ¿no? Y los en inglés y en español, de la música. Pues, ¿qué seríamos tuyos sin el rock and roll? Nada. Nada, no seríamos nada. Bueno, nos hubiéramos quedado con José José también. Pero seríamos mariachis. Exactamente, una cosa así. Pero sí, o sea, imagínate, ¿no? O sea, imagínate, o sea, sería una cosa rarísima. Sí. Entonces, es lo mismo con la política, ¿no? A mí me tocó votar por primera vez desde el extranjero, por segunda vez, de hecho, pero por primera vez por correo en las elecciones pasadas. Y yo he votado por ambos partidos. Yo en el 2000, con mi mujer, con mi esposa Amy, votamos en el 2012 por López Obrador, ¿no? Y ahorita en las últimas elecciones votamos por el frente de Anaya, ¿no? Entonces, una visión compleja, independiente, ¿no? Del momento. También en el 2016 votamos por Hillary Clinton como demócratas, ¿no? Registrados demócratas. Ahorita en esta próxima elección todavía no sabemos por quién vamos a votar, ¿no? Menos por Trump. Es una situación difícil porque los demócratas tampoco trajeron un candidato fuerte y están controversiales porque están apoyando la violencia. Hay cosas difíciles. Tenemos es un poco también lo que está pasando en México. Digamos que López Obrador, en mi particular opinión, y respeto muchísimo la de cualquier otra persona, no ha estado a la altura de las expectativas. Sí, eso estoy de acuerdo contigo 1000%. Pero desafortunadamente no veo una figura de peso en la oposición. No, tampoco. Ni siquiera una plataforma política, una propuesta interesante. Hace cuenta que la oposición está desarticulada, por lo menos en lo que podemos apreciar a primera vista, ¿no? Las manifestaciones que hubo hoy en México, ¿no? Que yo los estaba viendo en Facebook, de hecho son interesantes porque es del grupo Frena, ¿no? No los dejaron entrar al Zócalo, van a acampar ahí en la Avenida Juárez, creo que fue. Y empieza, yo siento que en México todavía estamos aprendiendo a vivir en una democracia compleja, en una democracia de oferta política. Se nos olvida que apenas tenemos 20 años en la democracia. Eso tienes razón, tienes toda la razón. Somos una democracia muy joven. Entonces, va a haber 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Estamos, en mi humilde opinión, en un paso para atrás ahorita. Yo que crecí con el PRI, que fue una dictadura suave, pero fue una dictadura en los 70s y los 80s. A mí me tocó Díaz Ordaz, de bebé, pero sí recuerdo Echeverría, también recuerdo muy bien a López Portillo y la crisis, recuerdo a Adela Madrid, recuerdo a Carlos Salinas. Mi niño. Recuerdo a Cedillo y recuerdo la transición a Fox y después a Felipe Calderón y ahorita esto. Entonces, tú y yo podemos tener esa perspectiva de que venimos de una dictadura, ¿no? Porque venimos de una dictadura de un solo partido y de que esta cuarta transformación llamada es en realidad una vuelta al PRI. O sea, tú y yo, es el PRI con otro nombre. Quieren centralizarlo todo,
quieren controlarlo todo, quieren comprar el voto siempre. O sea, ¿y por qué? Porque López Obrador se formó con López Portillo cuando él era joven, ¿no? Lo mismo pasa en Estados Unidos, en donde tienes todas estas transiciones. A mí me tocó vivir también la política americana desde niño, porque yo vivía entre Texas y Jalapa, ¿no? Y Veracruz. Entonces yo recuerdo la presidencia de Carter en el 76, 77, 78, la transición a Reagan. Después cuando yo llegué, Clinton era presidente, pero siempre me tocó la elección de Gore contra Bush, ¿no? En la televisión. Y obviamente, pues nos pasa con la edad que tenemos más experiencia y nuestras opiniones se vuelven más sofisticadas, pero para mí y qué bueno que lo mencionas, Samuel, para mí esta intrarrelación, esta coordinación entre las dos culturas, las dos políticas, los dos países, es algo que es natural. Y yo lo promuevo por eso mi página de Facebook política se llama Democracia Sin Fronteras, ¿no? Porque es una lucha por la libertad, por la democracia, y es sin fronteras. Estamos hablando de la democracia española, de la democracia colombiana, de la lucha democrática en Egipto, ¿no? De la lucha democrática en México, qué es lo que está pasando, por qué se está consolidando, concentrando tanto el poder de cierta manera, ¿no? Entonces, es importante tener esta actitud crítica que tú la tienes, yo la tengo, y no nos cuesta trabajo opinar, a ti no te cuesta trabajo opinar sobre Trump, ¿no? Por ejemplo, sobre la política americana desde tu perspectiva como mexicano, y a nosotros tampoco ver esta relación bilateral, ¿no? Desde aquí. A mí me apasiona mucho la política regional, y eso yo lo hablo con mis amigos periodistas de Jalapa, ¿no? Con Tomás y con Jorge Torrala, que yo soy un apasionado de lo local, ¿no? De Jalapa, de Coatepec, de Veracruz, porque para mí eso es real. Zacatecas, que es de donde es mi mujer, ¿no? Porque ya soy muy zacatecano yo también. Quintana Roo, porque tú y yo vivimos en Cancún mucho tiempo, entonces te sientes cancunense. Soy muy tijuanense yo, porque estuve ahí, ¿no? Hice una película ahí, estoy haciendo un par de proyectos más, y me encanta la gente de Tijuana, ¿no? Me encanta trabajar con ellos y la gente de Baja California. Pero todo lo demás se vuelve un poco borroso, ¿no? La Ciudad de México, obviamente, ¿no? Pero por eso me apasiono yo tanto por Jalapa y por Veracruz, porque ahí vive mi familia, no ahí vive mi mamá, no ahí vive mi hermano, mi sobrina, mi cuñada. Claro, la Y familia. eso es real. Entonces, si hay política mala, si hay gobiernos estatales malos, como los ha habido en Veracruz, pues es algo que a mí me afecta. Municipales. Exactamente, me afecta directamente porque ahí vive mi familia, pues toda mi familia vive ahí, ¿no? Y es sobre todo por eso, pero es algo como natural, pero sí tienes razón que mucha gente se despega, ¿no? Fíjate, Alex, que te he visto, he leído algunos posts tuyos donde incluso te has aventado ahí debates con gente que está en esta dinámica actual de cero tolerancia. Sí. O sea, cayeron en todo lo que criticaban. Ajá. No hay introspección, no hay análisis. Aquí estoy yo y o estás conmigo o estás contra mí. Así de radical es la situación ahora. Y también la gente que sigue este tipo de dinámicas, pues entra al juego, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, no te acepto que tú critiques, porque ahorita estamos en el poder y te chingas y no sé, o sea, y te he visto debatir con esa gente, ¿no? Ya no tanto, fíjate. ¿Ya no? Ya no tanto, Samuel, porque me cansé. De plano. Yo también he pecado de intolerante, porque también lo soy, y yo también me apasiono, como todos, ¿no? Claro. Entonces, yo no puedo decir que yo he sido un ejemplo de tolerancia, porque tampoco lo he sido. Tú me has leído y soy una persona también muy apasionada, y he cambiado yo de opiniones también. O sea, claro, yo en 2012 vale. votamos por López Obrador, y en el 18 votamos por lo opuesto, y no solamente por lo opuesto, sino súper en contra, ¿no? O sea, realmente armando campaña en contra de Morena, ¿no?
Yo personalmente tengo la página de Democracia Sin Fronteras y tenemos cerca de 20 coadministradores y muchos de ellos son de Morena, ¿no? Ujú. Y nos enfrascábamos en ciertas conversaciones, pero yo me daba cuenta que yo les decía lo mismo una y otra vez y abramos la discusión y ellos nada más siguen repitiendo lo mismo. Y entonces yo me dije, ¿saben qué? Yo nada más voy a poner mis posts, ahí queda la información y cuando ustedes quieran realmente tener un diálogo abierto, lo tenemos, pero así no se puede. Entonces yo me desgasté 1 año y medio, 2 años y después pasó la elección y muy rara vez me engancho en una discusión a menos que sea con gente que yo sé tienen un poquito más de apertura mental y están un poquito más abiertos a la crítica. Pero son muy pocos, muy Ujú. pocos. Y los que ya cambiaron de opinión están escondidos, se escondieron. O sea, ya como que les da pena decir que se equivocaron. Va a pasar mucho tiempo antes de aceptar. Mira, yo Entonces, me equivoqué, ¿eh? pues yo Te digo una también. cosa, yo te digo una cosa, yo voté por López Obrador porque pensaba y sigo pensando que México se merece un cambio. Claro, Este, y pensé que era buena, siempre he pensado que es buena la alternancia en el poder. claro que lo es. Es necesaria, no solamente buena, es necesaria. Entonces, bueno, ya hicimos la prueba. Hasta el momento, pienso, pienso, en este momento puedo cambiar de opinión después. Siempre estoy abierto a que todos podemos rectificar el camino, cambiar, ¿no? Hasta el momento estoy decepcionado de mi decepción, de mi decisión, perdón. Ujú. Pero bueno, vamos a ver qué más pasa, ¿no? Pero yo tengo muchos amigos que votaron por Morena, mucha gente de cine, mucha gente de producción, muchos escritores, muchos artistas. Ujú. Están en una situación similar, pero siempre es bueno tener una visión de largo plazo de la historia. Claro. Eh, eh, es lo que yo le comentaba también a mi hermano Jorge, ¿no? En alguna ocasión, o sea, México como México existe desde 1519, ¿no? El periodo de la colonia empieza con Cortés y dura 3 siglos y medio casi. El México liberal dura 50 años antes de la Revolución Mexicana y en el México moderno, que es el México reciente del 1910 a la fecha, que es 110 años, es un tercio del periodo histórico de la Nueva España, Samuel, ¿no? Entonces, o sea, y no ha sido el mejor tampoco. O sea, hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas, pero hay muchas cosas que dices, hay que volver a mantener un poco más. Hay que hacer una evaluación. Entonces, es bueno tener esta visión inmediata de por quién voté hace 2 años, ¿no? Pero también es muy sano tener y yo la trato de mantener, de siempre tener la lectura de la actualidad, de lo que está pasando, pero también siempre, por ejemplo, cuando estaba pasando todo lo del año pasado con Morena, que yo estaba muy molesto, eh, volví a leer la verdadera historia de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, y eso me dio una gran perspectiva, ¿no? Porque como que dije, mira, o sea, México comenzó con esto, ¿no? O sea, con la llegada de Cortés, cómo llegaron desde Mérida, desde la península de Yucatán, se subieron por Tabasco, fueron cristianizando a los indígenas, o sea, una batalla épica, ¿no? Ujú. Que culminó con la conquista, pero la conquista no la hicieron los españoles, fueron los mismos indígenas prehispánicos mexicanos, cansados de los aztecas, que conquistaron a los aztecas, con los españoles como líderes. Fue una cosa rara, ¿no? Ujú. Pero México ha sido así desde siempre. Y eso me ayudó mucho a, a localizarme en el presente, ¿no? Porque entonces yo veo a López Obrador y a Morena como un capítulo muy chafa ya de lo que fue el priismo del siglo XX. O sea, en el priismo del siglo XX tenemos a gigantes, a López Mateos, a Lázaro Cárdenas, ¿no? En el inicio, a Silva Gerso, grandes escritores, a un Fidel Velázquez que pudo juntar a todas las fuerzas comunistoides en México y organizarlas en los sindicatos priistas. O sea, eran realmente genios políticos que lograron mantenernos
fuera del ciclo de dictaduras como en Sudamérica, como en Brasil y en Argentina, ¿no? En México hubo una estabilidad y México fue un país muy vivible durante casi, o sea, después de la Revolución Mexicana, después de la Guerra Cristera, hasta el 2000, más o menos, que empezó la cuestión con el narco, ¿no? Entonces, eso es bueno tenerlo en perspectiva, porque de repente ves todos estos cambios y dices, bueno, son movimientos casi como geológicos, ¿no? ¿No? Es verdad. Que estás viendo como que lo que está pasando en cámara rápida, pero en realidad es también lenta, ¿no? Eso me ayuda mucho también. Hice lo mismo con Estados Unidos cuando ganó Trump, que yo, o sea, estoy yo también enojadísimo. Vi la serie documental sobre la Guerra Civil Americana, ¿no? Que se llama The Civil War, y también me ayudó muchísimo a entender realmente este conflicto interno que existe en Estados Unidos entre los liberales y los conservadores, entre los estados del sur y los del norte, ¿no? Este, eh, y esa perspectiva, hasta la fecha, hasta la fecha, me ayuda, me sirve como referente. Como Fíjate que referente. algo muy importante que decías y que de repente perdemos de vista y lo sacamos un poco de contexto, y tienes toda la razón, es que la democracia en México es relativamente nueva y sí debemos ser un poco pacientes a que todo esto se acomode y empecemos a armar bien el rompecabezas, ¿no? Y fíjate que mucha gente ve cuestiones que parecen ser banales o no importantes como el rock en español, pero el rock en español fue un gran movimiento de liberación, fue una consecuencia de la democracia, fue una consecuencia de decir, ya vamos a hacer las cosas de manera distinta, vamos a expresarnos fuera del canon de la canción mexicana, de la música ranchera, de la cultura que se nos da como sagrada, ¿no? Casi, casi, ¿no? Uh-huh. A mí por eso yo también soy un gran apasionado del rock, de la historia del rock mexicano, hablamos del rock jalapeño, porque son como síntomas de gran libertad, ¿no? O sea, en una ciudad en donde existe el rock es porque existe la democracia y la libertad. Claro. Porque la gente tiene dinero para comprarse una guitarra eléctrica, una batería, tiene tiempo para ensayar, tiene tiempo para escribir música y hay gente que va a ir a verlos para expresar lo que están pasando de chavos, ¿no? Sus cuestiones existenciales, sus gustos, sus enamoramientos, sus pérdidas de amor, todo lo que sucede, y eso son síntomas de libertad. O sea, no hay rock en Irán No. o en Corea del Norte, ¿no? O sea, y eso fue mucho como la cultura negra se fue afianzando en libertad, ¿no? A través del blues y del rock acá en Estados Unidos. Entonces, por eso Totalmente. eso es parte también de la democracia. Y no es accidental que Morena esté reprimiendo a las artes, que esté reprimiendo, que esté quitando las editoriales, tierra adentro, que le quite dinero al Fondo de Cultura Económica, que le quite dinero al cine, ¿no? Porque Uh-huh. no quieren esa crítica. Durante los gobiernos, por mucho que te disgusten los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, los tres gobiernos tuvieron películas que eran en contra de ellos, ¿no? O sea, el Padre Amaro, el crimen del Padre Amaro, él como católico, o sea, Fox, ¿no? Es una película que él financió con el dinero del gobierno, ¿no? El gobierno mexicano. Uh-huh. Después, Felipe Calderón, El Infierno, ¿no? La película del infierno que salió en su sexenio. Uh-huh. Y con Peña Nieto, pues la dictadura perfecta, ¿no? Que también, fueron financiadas con dinero del gobierno mexicano. Eso yo dudo mucho que vaya a pasar con Morena. Yo no creo que López Obrador vaya a dejar. Así como no está dejando que las gentes marchen ahorita hacia el Uh-huh. Zócalo, no va a dejar que un cineasta mexicano haga una película en contra, que hable mal, así como Estrada hizo El Infierno en contra de Felipe Calderón, y digo, Estrada hizo, bueno, también, pero hizo La Dictadura Perfecta en contra de Peña Nieto. Se haga una película de ese calibre, de esa magnitud en contra de la administración de López Obrador, ¿no? Claro. Oye, Alex, y en este ámbito político, pero en el sector de la salud, tú que eres ciudadano americano y eres ciudadano mexicano, Uh-huh. ¿qué óptica tienes del manejo que se le ha dado a la pandemia en ambos países?
y que en ambos países creo que no ha sido muy afortunado el manejo. Sí, es algo y fíjate, yo lo he platicado con mi hermano Jorge, con Jorge Flores y con periodistas también. Uh-huh. Yo como hijo y nieto de médicos, yo tengo mucho respeto a la profesión, al sacrificio de los médicos, de los enfermeros, de los trabajadores sociales, de los administradores de hospitales, de los políticos que están trabajando también, de cualquier tendencia, Uh-huh. ¿no? Porque el 99.99% de la gente tiene buenas intenciones, sobre todo en lo que tiene que ver con salud. Entonces, satanizar o criticar tan tajantemente no es justo ni proporcional. O sea, no es algo que se merece, ¿no? Pero lo que sí se debe de hacer y lo que yo he hecho también es, en base a la experiencia que yo tuve con mi padre, es hacer un análisis estadístico y clínico lo más posible para que como ciudadanos, tú y yo, y nuestras familias, ¿no? Tú con tu esposa y tus hijos, y yo con mi esposa y con mi hijo y mis amigos, tengamos referentes, ¿no? Entonces, para mí, desde el comienzo, yo lo he seguido muy de cerca, porque sí tuve mucha experiencia, 10 años con mi padre, trabajando en Vivo y Sano México, como asesor, ¿no? Yo estudié filosofía y letras, y mucho de lo que yo hice como filosofía fue filosofía de la ciencia y filosofía de la medicina, mucho por mi padre, ¿no? Leí mucho a Foucault, a Derrida, a los postestructuralistas franceses, y eso me sirvió mucho para hacer este análisis crítico de los manejos políticos de la medicina, ¿no? Y eso fue el trabajo que yo hice con mi padre. Ahorita lo que está pasando con esto es que hay instituciones de salud mundiales y nacionales, estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud y de la CDC, el Center for Disease Control en Estados Unidos, Uh-huh. que sentaron proyecciones, hicieron proyecciones de millones de muertos si no se tomaban tales medidas, pero todo era teórico, todo era muy de academia, ¿no? Hubo países que lo hicieron, la mayoría hubo países que no lo hicieron, como Suecia, como Japón, las cuarentenas no han sido consistentes, y entonces ahorita se está viendo, Samuel, que las medidas sí fueron exageradas, en muchos sentidos. Es una enfermedad letal, el virus es un virus muy fuerte, pero ya se comprobó, sobre todo en el último análisis del Center for Disease Control, acá en Estados Unidos el 26 de agosto, se comprobó que muertos de COVID específicamente, de los 165,000 reportados en ese reporte, nada más son 9,000, nada más, 9,000 específicos. 2.6 de porcentaje de cofactorales, ¿no? Y el 90% de la gente que muere de COVID son gentes mayores de 65 años, ¿no? Entonces, ya aprendimos como mundo, ¿no? Una cosa muy bonita que pasó con la pandemia fue que todo el mundo se unió para que la gente de la tercera edad no muriera. Uh-huh. Eso realmente es algo muy bonito. Yo siento que esa compasión universal viene de nuestra cultura de democracia, de nuestra cultura religiosa, de nuestra cultura de valores humanos y de derechos humanos, que nos llevaron de repente a todos a agarrarnos de la mano desde Roma, Río de Janeiro, a Alaska y todos los países europeos y todos los asiáticos, agarrarnos de la mano y decir que no muera, sobre todo la gente más expuesta de manera innecesaria. Eso es algo muy positivo y yo siento que va a dar muchos frutos al futuro, otra vez que esto vuelva a suceder, en donde ya va a haber más precedente, ya va a haber más organización, ya no va a ser tan caótico. Pero ahorita definitivamente sí se tienen que mesurar las cosas con los nuevos números. Y yo siento que después de la elección en Estados Unidos, porque mucho está cargado la elección aquí, se va a pasar a como a distender, a relajar todo mucho más para empezar el año que viene. Y realmente ver las reales dimensiones de la enfermedad, que son muy parecidas a las de la pandemia que hubo en el 2009 con el H1N1, ¿no? Uh-huh. Del SARS. Lo que pasa es que ahorita el mundo está también más intercomunicado y hubo también mucho más reacción en las redes sociales. Entonces también como que se creó como un efecto de histeria colectiva un poco, ¿no? Con todo respeto lo digo, ¿no? Uh-huh. Muy entendible, muy entendible.
pero que nos llevó también a un aprendizaje ya colectivo, ¿no? Que yo siento que ya, por ejemplo, las medidas que se están tomando en Brasil son muy diferentes a las que se están tomando en Australia, que en Australia todavía siguen en un encierro como el de marzo, ¿no? Donde la gente no puede salir a la calle, en muchas ciudades, pero que en Europa ya se ve mucho más relajado, etcétera, ¿no? Entonces todo esto va a llevar a un aprendizaje colectivo, pero de que hubo una desmesura ya se está viendo que sí, ¿no? Ya se está viendo que sí. Entonces va a haber mucho análisis todavía. Pero lo que te decía hace rato, Claro. tenemos que ver la historia inmediata, ¿no? Y también a grandes rasgos qué es lo que ha sucedido, sobre todo desde el principio de los 2000, ¿no? Con este tipo de enfermedades. Y los análisis es lo bueno del Internet, ¿no? Que los análisis que hay en Internet de todo el mundo, hechos por científicos, son muy completos. Ahorita ya el asesor de la Casa Blanca de COVID tiene una postura muy parecida a la de los suecos. Ya sacaron al doctor Fauci. Ya el doctor Fauci ya no. Entonces, si hay reelección de Trump, se queda una política médica mucho más parecida a la sueca en Estados Unidos. Si pierde Trump, no. Se vuelve a la política de encierro, que yo siento que sería negativo, ¿no? Pero es este caos que estamos viviendo ahorita, ¿no? Es verdad. Es una situación sin precedentes, ¿no? Oye, Alex, ya desafortunadamente se nos vino el tiempo encima. Te voy a comprometer para que podamos hacer una charla más adelante. Claro, pero no quisiera irme sin hacerte algunas preguntas que considero importantes. Entonces, vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas así como rápidas. Si tú pudieras revivir a un cantante o a un personaje histórico o a un actor y poderte echar unos tragos y una plática con alguien, ¿a quién elegirías? Voy a tener dos. Uh-huh. A Fellini como cineasta y como cantante a Camarón de la Isla. ¿Sí? Al cantante de flamenco, sí. Perfecto. Porque le preguntaría cómo demonios cantaba esas melodías sin acabársele el aire. ¿No te gustaría revivir a John Lennon? Sí, pero como que con John Lennon lo conozco más, ¿no? Porque hemos visto tanto, no personalmente, ¿no? Pero hemos visto tanto de él. Con Camarón de la Isla, a mí se me hace el cantante más impresionante de la historia en mucho su género, mucho lo que me gusta a mí. Y como que conozco poco y es una técnica vocal tan poco explorada. Uh-huh. Que sí, como que sí me gustaría preguntarle qué onda, ¿no? Sí. Oye, si te digo Andrés Manuel, ¿qué se te viene a la mente? Incompetencia, ya, es una palabra, ¿no? Buenas intenciones ya degeneradas en incompetencia. Uh-huh. Votamos por él, lo apoyamos, ¿no? Pero los hechos están comprobando otras cosas, tristemente. Es que no es lo mismo ver los toros desde la barrera, ¿no? Sí. ¿Qué prefieres, Beatles o Stones? Beatles. Pero los Stones están a 1 milímetro. Sí, ¿verdad? ¿Jazz o rock? Rock. Sí, ¿verdad? Sí. Aunque sé que andas muy metido ahora en el jazz, pero... Sí, no, siempre. ¿No? También a 1 milímetro el jazz, pero el rock. O sea, verbo mata carita. Rock mata jazz. Ah, exactamente. ¿Chela o vino? Yo ya no tomo, desde hace muchísimo tiempo. No me digas nada. Nada, tiene ya más de una década. Pero definitivamente vino. Ok. Esta pregunta es un poco media fuertezona, pero yo la enfoco hacia el contexto de cómo resumirías un poco tu vida y si lo pudieras resumir en una frase, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? Tocamos madera, ¿no? Ojalá estemos por muchos años más, ¿no? Yo siempre he hecho broma. Va a ser un poco más larga porque una de mis películas favoritas es Pulp Fiction, ¿no? Ah, ok, de Quentin. Entonces está la escena en donde llega The Wolf
¿te acuerdas? En donde está el asesinado en el coche, ¿no? Ajá. Entonces lo tienen que sacar y limpiar y lavar y todo el rollo. Y ya después de que limpian todo, todo el mundo empieza a hacer high five, a felicitarse. Ya les decimos, vienen por mí ahorita. Ambulancias de... Apúrate, apúrate antes de que... Sí, antes de que me recojan. Entonces The Wolf dice, let's not start sucking each other's dicks quite yet. ¿No? ¿Qué quiere decir? De que no nos mamemos todavía, ¿no? Entonces, obviamente eso no va a estar en mi epitafio, pero siempre bromeo. Siempre bromeo que eso me da muchas ganas de que esté de ponerlo, ¿no? Sobre todo que por esa escena, ¿no? Oye, ¿tienes alguna manía? Manías. Sí, alguna manía que digas. Todo en mí se vuelve manía. Si es lectura. Si estoy escuchando jazz, escucho 28,000 discos de jazz. O sea, es así con todo. Entonces, yo siento que es una de las cosas interesantes, porque de repente refleja una pasión, pero también se vuelve luego como algo como compulsivo. Sí, ¿no? Te entiendo. Pero la música, o sea, para mí la música es algo que me consume y desde niño y hasta que me muera, hasta que llegue a mi epitafio, ¿no? Será así, ¿no? Y sí, hoy escuché ya 3 discos, ¿no? De jazz entre que estaba manejando, escuchando. O sea, sí, ya es algo que nos va a acompañar por siempre, ¿no? Sí, pero es eso. Los músicos somos muy maníacos, ¿no? En ese sentido. Oye, ya nada más para terminar, tú sabes que los refranes es algo muy mexicano. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es alguno que hayas acuñado en tu vida y que digas, esto es la neta, ¿no? Verbo mata carita. ¿Sí? ¿Y un refrán popular mexicano? ¿Cómo cuál sería? Son estas preguntas que te agarran un poco así como... Fíjate que hace poco entrevisté a un amigo, director de orquesta, y le pregunté de un refrán y yo me esperaba cualquier otro, ¿no? Pero ahora me dice, pues uno que aplico para mi vida es arrieros somos y en el camino andamos. Y dije, ay, está bueno, ¿no? Yo siempre utilizo todo cae por su propio peso. Eso es muy bueno. Sí, y es porque es algo que realmente como que pasa en mi día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy en una situación de trabajo o de discusión de algo, es al final todo cae por su propio peso, seamos como pacientes. Es algo que aplico, sí. Ese lo repito siempre. Sí, es muy bueno. Alex, de veras un placer platicar contigo. Obviamente vamos a hacer más charlas porque vale la pena. Sí, yo vale la pena y te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado la invitación y te quiero reiterar tanto mi amistad como mi aprecio y mi respeto y admiración por tu trabajo y por tu persona. Gracias. Igualmente, Samuel, igualmente. Es un placer. Y estaremos juntos ya a través de esto y las pláticas y las conversaciones, entrevistas que sean necesarias, hagámoslas. Claro. Y pues nuevamente 1000 gracias. Sigue triunfando allá en el Gabacho y síguenos representando, sigue siendo un buen embajador mexicano y espero que podamos vernos pronto en persona. Claro que sí, claro que sí. Un placer platicar contigo. Un placer, gracias. Un abrazo.